medios se las vamos a estar compartiendo. Ya casi nos vamos a preparar entonces para dar inicio. Solo me permiten ajustar algunas cosas por acá en pantalla. Y así entonces vamos ya a quedar, ya son las 8 en punto, para que podamos quedar con el tema de hoy, que es comunicación efectiva. Muy bien, empecemos entonces con el tema del día de hoy titulado comunicación efectiva. Como les decía hace un momento, uno de los principales objetivos al abordar este tema es conocer algunos de los elementos básicos de la comunicación, poder definir algunas estrategias de comunicación más efectivas, pero al mismo tiempo aprender sobre algo que se conoce como la comunicación asertiva, que nos va a ser de mucha ayuda tanto a nivel personal, a nivel familiar e incluso a nivel ministerial. Definamos entonces el primer aspecto clave dentro del tema del día de hoy, que es el aclarar o explicar qué significa comunicación como tal. Y yo quisiera empezar con esta frase por acá que decidí escribir, y es: hablamos todo el tiempo, pero no todo el tiempo nos comunicamos. Entonces, ojo a lo que estamos explicando ahorita. Hablamos todo el tiempo, y todo el tiempo realmente nosotros podemos estar expresando ideas, podemos estar hablando con otra persona, podemos estar incluso, hay una frase que se utiliza, disculpen un momento. Una frase que utilizamos mucho en el español es el cantinflear. De hecho, es una palabra que actualmente es aprobada por la RAE, por el diccionario de la Real Academia Española. Y el cantinflear es una referencia a lo que hacía Mario Moreno Cantinflas. Mario Moreno Cantinflas tenía la gran habilidad, la gran labia de poder hablar durante varios minutos sin decir absolutamente nada. Es decir, hablaba y uno lo escuchaba, y era hasta atractivo escucharle toda la creatividad, el uso de palabras que utilizaba, pero al final uno se preguntaba, ¿y qué fue lo que dijo? Y al final dijo mucho, habló mucho, pero no dijo nada. Entonces, muchos de los errores que nosotros cometemos al hablar del tema de la comunicación es que creemos que la comunicación es el uso exagerado de las palabras. Verborrea también le llamamos a eso. Y es cuando hablamos desembocadamente, hablamos impulsivamente, pero el hablar no es una garantía de que estamos realmente comunicando una idea. Igual esto puede ser a través del medio oral, puede ser a través del medio escrito, puede ser a través del lenguaje de señas, cualquiera sea el medio que se utilice para comunicar el mensaje. Lo que tenemos que estar claro es justamente de eso, de que lo que necesitamos y que nuestro objetivo fundamental en el tema de la comunicación es la transmisión de un mensaje entre un receptor y un emisor, o entre un emisor y un receptor. Es decir, no se trata de cuántas palabras usted utilice, no se trata de a qué velocidad hable o cuántas palabras utilice en un minuto, o qué tan elaborado o amplio o prolongado incluso sea el discurso. No se trata de si dilató hablando 2 horas u hora y media, no. El mayor desafío es hacernos la pregunta, para poder medir si realmente estamos comunicando, si hemos sido capaces de poder transmitir un mensaje. Ese es uno de los principales desafíos en la comunicación. Si en la comunicación yo logro transmitir un mensaje, mi comunicación está siendo efectiva, está siendo eficiente. Esto puede aplicar incluso a las relaciones de pareja. Vamos a suponer que usted tiene una dificultad con su pareja, comienzan a tener una discusión, y en la discusión pelearon o discutieron por casi 25 minutos, pero al final de haberse dicho hasta cosas que no se debieron de haber dicho, la gran pregunta final es: ¿y resolvieron algo? ¿Lograste expresar qué era lo que te incomodaba, qué era lo que te molestaba? ¿Lograste que la otra persona entendiera realmente cuál era tu punto de vista? Si no fuiste capaz de transmitir la idea o el mensaje, si parloteaste o hablaste durante mucho tiempo, pero no te diste a entender o no fuiste capaz de transmitir una idea o de disuadir o incluso persuadir a la otra persona, entonces diríamos que no ha habido comunicación. Solo hubo gritería, solo hubo exceso de palabras, palabras correctas, palabras incorrectas, pero no hubo comunicación.
Veamos entonces algunos de los elementos claves dentro de la comunicación. Yo voy a hablar en este momento de la comunicación tradicional, aunque hoy en día en temas de comunicación se aborda incluso lo que se conoce como la comunicación 2.0. Ese sería un tema interesante que lo podríamos abordar en el futuro, porque esto se va a vincular más al tema de las redes sociales, al tema del mundo digital, la comunicación 2.0. Hoy yo voy a hablar de la comunicación clásica. En la comunicación clásica hay tres elementos importantes que, si fuese posible, a mí me gustaría que pudiéramos hasta memorizar estas tres letras. Y es la letra E, la letra M y la letra R. ¿Qué significan estas tres letras? Bueno, los elementos claves de la comunicación son el emisor, el mensaje y el receptor. Dicho de una manera más sencilla, el emisor es quien habla. En este caso, sería yo. El mensaje es el contenido de lo que estoy hablando. Es qué es lo que estoy hablando. Y en esta noche, mi mensaje sería hablar sobre la comunicación efectiva, la cual tiene también una serie de objetivos. Entonces, hay un emisor, una persona que está hablando. Hay un mensaje, que en este caso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Y existe un receptor, que son las personas que nos están escuchando. Esto puede aplicar a distintos mecanismos existentes. Es decir, puede ser que la persona está dando una conferencia en vivo ante un público, un auditorio. Puede ser a través de un medio digital, a través de una videoconferencia como la que estamos haciendo en este momento. Puede ser a través de la radio, puede ser a través de la televisión, puede incluso ser a través de un periódico. Y en este caso el mensaje se comparte a través de un medio escrito y no a través de un medio oral como lo estamos haciendo en este momento. Pero estos tres elementos básicos son clave y a partir de cada uno de estos elementos vamos también a descifrar otros aspectos que son fundamentales. El medio a través del cual yo comunico este mensaje se puede dar a través de los medios tradicionales. ¿Cuáles son esos medios tradicionales? Los medios tradicionales son los que comúnmente conocemos como la televisión, la radio, el periódico. Son los clásicos, al menos en las décadas anteriores. Hoy en día ya tenemos otra serie de medios que se conocen como medios no tradicionales, que juegan un papel clave incluso en las generaciones actuales, que son todas las plataformas digitales y sobre todo el tema de las redes sociales como tales. Dentro de las redes sociales ahí podemos tener algunas que tienen combinaciones entre texto, imágenes y vídeos como es Facebook. Tenemos otras que ya son más a nivel audiovisual como TikTok, por ejemplo. Está Instagram, que es un poco más visual, es más de imágenes o de fotos. Tenemos WhatsApp, que WhatsApp oficialmente no es una red social, pero hoy en día se ha llegado a configurar con ciertas características afines. Entonces esto entra dentro de la categoría de los medios no tradicionales. Para yo poder llegar a un mayor público o a un público clave o a mi público meta o a mi target, como le dicen en marketing, es importante entonces que yo sepa quiénes son mis receptores y en qué ámbitos ellos se están moviendo. Es decir, si mis receptores son un público adulto que acostumbran todavía a leer el periódico, que acostumbran a escuchar una radio, entonces naturalmente yo sé que uno de los mecanismos o de los canales de comunicación a través de los cuales yo puedo llegar a ellos de manera masiva es a través de los medios clásicos, de los medios tradicionales. Pero si yo quiero tener un alto impacto en las generaciones actuales y en aquellas que están utilizando tráfico de información masiva, yo estoy claro que entonces voy a tener que involucrarme dentro de los medios no tradicionales, tales como los que ya les cité hace un momento. Ahora, uno de los aspectos más interesantes en el tema de la comunicación es entender que el hecho de que exista un emisor, un mensaje y un receptor no garantiza que el mensaje que yo quiero transmitir, por ejemplo, en esta noche a ustedes, va a llegar 100% a mi público. Es decir, existen una serie de barreras, una serie de impedimentos, por así decirlo, que pueden ir deteriorando, que pueden ir distorsionando, que pueden ir debilitando el mensaje para que del 100% de lo que yo quería transmitirles, quizás solo llegó un 5%, un 10%, un 20%, un 60%.
Y aquí se involucran una serie de factores, incluso hasta pedagógicos, que los pudiéramos mencionar, pero que por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en detalle en ello, que pueden incluso estar asociados a los estilos de aprendizaje, a las estrategias pedagógicas que yo pueda utilizar en el momento de cómo yo diseño mi mensaje para que sea lo más asequible ante las personas. Sin embargo, hoy quiero hablar de algunas barreras que están ligadas a cada uno de estos elementos, al emisor, al mensaje y al receptor, sin meternos en temas pedagógicos, que como decía, ese ya sería también otro tema muy interesante que en el futuro pudiéramos desarrollar. Cuando un emisor quiere compartir un mensaje, a veces pueden existir barreras que pueden convertirse en distractores o en elementos que distorsionan la calidad de mi mensaje. Una de ellas puede ser la presentación del mismo orador. Y con esto de la presentación nos estamos refiriendo a la imagen personal, no solamente a nivel físico, sino también a lo que se asocia en el mundo empresarial a la marca personal. ¿Cómo es esto de la marca personal? Cuando se menciona su nombre o mi nombre, o el nombre de quien sea, tanto en redes sociales como en el mundo físico real, nuestro nombre representa algo posiblemente delante de las demás personas. Puede representar una figura de autoridad o de respeto en un tema específico. Vamos a suponer que usted es médico y que como autoridad médica va a abordar un tema asociado a la salud. Entonces ya usted ante la sociedad o ante el grupo representa un algo. Entonces esto está asociado a la marca personal, que es lo que usted significa. Así como cuando usted escucha la marca X de un zapato o la marca X de una guitarra o la marca X de una camiseta, así cada persona también tiene lo que se conoce como esa marca personal, que es esa imagen que yo proyecto hacia mi mundo exterior. Dentro de ello es muy importante tener mucho cuidado con el tema también de la presentación personal que yo vaya a tener, y eso es que el momento que yo vaya a exponer, de pronto si mi presentación es muy desarreglada, si tal vez se me olvidó cepillarme los dientes y tengo algo indebido por ahí en la boca, entonces todos esos pueden ser elementos distractores que van a hacer que la persona, en vez de estarse enfocando en escuchar el mensaje o en discernir el mensaje, van a estar distraídos, enfocados en un elemento de la presentación personal que no es el más correcto, por así decirlo. Pero también otro factor que a veces puede incidir en que el mensaje no llegue de la manera más correcta a las personas es la dicción. Y esto se vincula un poco más a la pronunciación de las palabras, a la velocidad, a la intensidad, al tono de voz que estoy utilizando, a pronunciar correctamente cada tipo de consonantes o cada tipo, en este caso, de fonema o el sonido adecuado de las palabras. Y esto lo menciono porque existen personas que son excelentes oradores en el sentido de que estructuran muy bien el mensaje, dominan muy bien el tema, son muy inteligentes, pero al momento de hablar no tienen la elocuencia adecuada y de pronto uno dice, wow, el mensaje es excelente, pero me costaba un poco entenderle porque hablaba muy rápido o porque su tono de voz era muy bajo o porque decía palabras que no se le entendían. De pronto nosotros los nicaragüenses tenemos ahí algunas cuantas consonantes y sílabas que omitimos. Dicen por ahí que nos acostumbramos a comer las eses al final de las palabras y que no las pronunciamos al final, sino que no las comemos. Bueno, eso es lo que dicen de nosotros. Y sí, es posible que sí, incluso eso depende mucho más de las regiones o de las zonas de nuestro país de las cuales somos. Pero aquí no me estoy refiriendo al acento que podamos tener de acuerdo a la región de donde somos, sino al tema, insisto, en pronunciar adecuadamente las palabras. Incluso el tema de la misma respiración como tal. Algunas personas cuando hablamos acostumbramos a hablar tan rápido que cortamos las palabras para poder respirar en medio de las consonantes, en medio de las sílabas, y de pronto entonces nos quedamos así y volvemos a retomar el diálogo y entonces ya no le estamos dando sentido correcto porque estamos cansados, porque no tenemos las técnicas adecuadas de la respiración. Entonces es un elemento que nosotros debemos de tener mucho cuidado. En este caso yo recomiendo que se puedan practicar varios tipos de ejercicios de dicción que pueden ayudarnos a mejorar nuestra pronunciación.
Nuevamente, por cuestiones de tiempo, ya que no es el tema hoy, solamente les puedo decir que en YouTube ustedes pueden encontrar una amplia cantidad de tutoriales enfocados en mejorar la pronunciación, en mejorar la respiración para el tema de la oratoria, y ellos nos van a ayudar muchísimo. Yo nada más les recomiendo que puedan visitar en YouTube algunos de ellos y puedan hacer algunos de estos ejercicios, tales como hablar en un espejo, tales como tener técnicas de control de respiración, algunos calentamientos vocales que también se pueden utilizar antes de brindar una conferencia, y todo ello nos va a ayudar a mejorar nuestra dicción. También un punto importante que a veces se puede convertir en una barrera es cuando el orador o el emisor no representa una figura de autoridad del mensaje que él quiere transmitir. Esto se puede ligar a dos aspectos acá. Número uno, la preparación que la persona pueda tener. Esto sería como si yo en esta noche quisiera brindarles a ustedes una conferencia acerca de los antirretrovirales, acerca de algunos medicamentos efectivos en contra de ciertas enfermedades infecciosas, pero se me olvidó decirles, yo no soy médico. Pudiera leer algunos de estos artículos, pero para ser honesto, yo no representaría una figura de autoridad en esos temas. ¿Por qué? Porque no están dentro de mi dominio, no están dentro de mi ámbito ni dentro de mi preparación profesional. Entonces, si yo convocase a un grupo de personas para brindarles una conferencia acerca de un tema en el cual yo no estoy preparado para darlo, aunque yo me prepare, aunque yo lea, aunque yo coteje investigaciones y se las pueda presentar de la mejor manera posible, para las personas posiblemente yo no vaya a representar una figura de respeto. Es decir, ellos no van a tener una confianza en lo que yo estoy diciendo, porque lo primero que ellos van a decir es quién es él o cuál es la preparación que él tiene para poder abordar este determinado tema. Entonces es muy importante ver estos dos aspectos, el aspecto de la autoridad, que se puede ligar a la preparación que la persona pueda tener para poder abordar este tema, pero también al respaldo moral que la persona debe de tener, porque también la persona puede ser toda una eminencia a nivel intelectual en un determinado tema, pero de pronto uno conoce la vida privada de esta persona y esta persona de pronto es desacreditada por sus acciones, por sus actitudes, y uno dice, mira, vamos a suponer el ejemplo de que se está lanzando para político, y uno dice, él es un excelente profesional, pero su vida privada no me genera confianza, porque en el trabajo anterior donde estaba lo corrieron por ser ladrón. Entonces uno dice, no representa una autoridad, no porque no tenga la preparación, sino porque tampoco cuenta con el respaldo moral que pueda dar un testimonio de su mensaje. Entonces es importante hacer esta conexión, porque si estos elementos no se cuidan, ellos se pueden convertir en una barrera que van a impedir que yo pueda comunicar eficientemente el mensaje. Ahora, otro de los problemas más comunes que se dan en las barreras de la comunicación está ligado al mensaje como tal. La persona ha cuidado de una buena presentación, ella por sí misma representa una marca personal, tiene una excelente elocuencia, una excelente dicción, tiene un buen dominio del tema que quiere abordar, pero no lo estructuró de la mejor manera. Es decir, no tiene un orden, no tiene una secuencia, no tiene una dinámica o una fluidez adecuada. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Y en unos momentos ya lo vamos a abordar un poco mejor. A que es muy importante que cuando nosotros vayamos a comunicar un mensaje, nosotros a nivel mental estemos claros de cuál es el mensaje que queremos comunicar. Que tengamos una idea clara de cuál es mi propósito, de cuál es el para qué, de qué es exactamente lo que yo quiero comunicarle y que sepa hacerlo. Muchas personas acostumbran a divagar mucho dentro del tema, incluso a extenderse demasiado en el tiempo, y uno de los principios acá abordando y conectando con el tema de la oratoria es que lo más recomendado para niños es que la ponencia no dure más de 10 a 15 minutos máximo. El promedio de atención o de capacidad de atención de un niño oscila entre los 10 a los 15 minutos. De un adolescente entre los 20 a los 25 minutos a un promedio máximo de media hora. Y un adulto, un máximo de 40 minutos. Es decir, que si durante 40 minutos yo no logro exponer todo el contenido y los elementos importantes del mensaje que quería transmitir, si no lo logré hacer en 40 minutos, tampoco lo voy a poder hacer en hora y media. Y dice, ¿pero por qué? ¿No se supone que a mayor tiempo, mayores probabilidades? Sí, pero el problema no fue el tiempo.
El problema fue la poca claridad mental que yo tenía al momento de estructurar el contenido de mi mensaje. Es decir, lo más importante entonces es que una vez yo estoy claro de qué es lo que yo quiero transmitir, debo de estructurarlo de tal modo que yo pueda expresarlo de la manera más sencilla y, si es posible, de la manera más concreta y de la manera más rápida. No es que necesariamente tenga que resumir todo un mensaje en 12 minutos o en 10 minutos o en 5 minutos, aunque en redes sociales se recomiendan de que las producciones vayan de minuto y medio a máximo 3 minutos, por ejemplo. Pero en este caso, cuando se está hablando de una conferencia o de una ponencia, la idea es que yo pueda medirme 40 minutos máximo y en esos 40 minutos yo voy a estructurar todo mi contenido. Si bien es cierto, hay elementos que de pronto serían interesantes mencionarlos. Yo hoy ya en 2 ocasiones les he dicho que por cuestiones de tiempo no voy a abordar X o Y contenido, pero lo menciono porque en este caso les estoy animando a que vayan y busquen más sobre ese tema. Pero lo ideal es de que uno ya lleva un guión, una estructura. Entonces yo ya hago un diseño de qué es lo que voy a hablar y qué es lo que voy a decir acerca de eso, y estructuro un bosquejo si es posible, y si tal vez por la falta de práctica y experiencia todavía nos cuesta jugar bien con el tiempo. Entonces yo algo que le recomiendo a algunas personas es grábense. Tome su teléfono celular y practique su ponencia, haga de cuenta que ya la está dando y grábese y luego mírese. Ese es un recurso muy útil, o puede grabarse en audio o puede hacer una práctica física, se pone frente a un espejo y hace la práctica de su discurso, de su ponencia, de su clase, de su conferencia y prueba para ver cómo está, si lo está haciendo bien, si hay algún elemento que de pronto siente que no lo logró desarrollar de la mejor manera posible. Es importante hacer las prácticas. Ya a medida que uno va agarrando más experiencia, uno ya casi automáticamente ya la mente ya se va programando para decir, hey, hoy voy a dilatar 50 minutos exactos. Hay ciertos tipos de clases magistrales, ya hablando en el tema de docencia, que de pronto se extienden hasta 1 hora, pero lo ideal está entre los 40 minutos a los 50 minutos, hasta ahí, porque ya después de eso las capacidades de atención y de concentración de las personas se comienzan a ver alteradas producto del cansancio, de la fatiga. Decía un expositor por ahí que lo que aguante en tus posaderas, eso aguantará tu capacidad de atención. Es decir, lo que aguante tu cuerpo estar sentado, eso es lo que va a aguantar también tu mente para estar concentrada. El tercer elemento que de pronto se pueden convertir en un conjunto de barreras o que puede conllevar o acarrear una serie de barreras es aquellas que están dentro del receptor. Es decir, a veces hay complejidades dentro de la imagen, dentro de la presentación, la autoridad, dominio, etcétera, de quien habla. A veces el problema no es el que habla, ni cómo estructuró el mensaje, porque el mensaje está divinamente ordenado, estructurado, limpia y finamente organizado. Sin embargo, la variable ahora no es ni el mensaje ni es el emisor. La variable está, o las variables están, en el receptor. Y es que no podemos obviar que trabajamos con seres humanos y que los seres humanos también experimentan una serie de ruido psicológico. ¿A qué nos estamos refiriendo con el ruido psicológico? A que usted puede haber preparado el mejor mensaje de su vida, pero llega ante un público que de pronto hay personas que llegaron cansadas de su trabajo y ya están muy fatigadas, o de pronto a usted le tocó dar una conferencia y usted es el último conferencista y está hablando ante un público que ya está aburrido o que ya se quiere ir a su casa, o de pronto está hablando ante un grupo de personas donde una de ellas acaba de tener una discusión en su casa, a otra de ellas le van a cortar la luz cuando llegue, otra de ellas tiene problemas con su hijo que está en adicciones, y mientras usted está exponiendo, usted no puede obviar que dentro de las cabezas de cada una de estas personas existen una serie de factores emocionales que posiblemente, y es un hecho que nosotros no se los vamos a poder resolver a cada uno de ellos para poder mejorar su receptividad. Es decir, yo no voy a llegar y le voy a decir a todos, ok, antes de la conferencia vamos a tener una terapia individual con cada uno de ustedes para poder estabilizarles, para poder relajarles y para que luego me puedan escuchar al 100%. No se puede, más aún cuando es un auditorio grande. Entonces, teniendo en cuenta estas variables y estos factores, es importante que yo introduzca dentro de mi mensaje y sobre todo al inicio de mi mensaje, algunas estrategias que me pueden ayudar a ganar la atención
de las personas y sobre todo la concentración. Entonces yo puedo en algún momento incluir algún elemento de relajación, alguna estrategia de relajación. Puedo incluso empezar con alguna dinámica que pueda ser un poco divertida, o si no hay la facilidad de hacer una dinámica, puedo entonces arrancar mi conferencia o mi mensaje con un chiste. Puedo hacerlo tal vez con una adivinanza, con algún acertijo, con algo que le desconecte temporalmente de estar pensando en el problema, de estar pensando en la dificultad, pero que al mismo tiempo ese elemento que yo utilice me ayude a conectarlo como una introducción para el tema. Se dice que si yo puedo captar el primer minuto 30 segundos de la atención de mi público, los podré entonces tener el resto de los 40 minutos si tengo un buen ritmo, una buena estructura y una buena secuencia. Entonces la parte inicial va a ser clave porque algunas personas empiezan, y esto hasta se da en la docencia, empiezan a impartir una clase y entran así de un solo. ¿Ok? Tomen su cuaderno, vamos a empezar con el tema del día de hoy y ¡faf! Empiezan de un solo, sin haber roto el hielo, sin haber interactuado con la gente, sin haber conocido a la gente, en el caso de cuando no las conocen. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que se da una conexión muy fría entre el emisor y el receptor. Pero cuando el emisor es capaz de conectar con la gente, cuando el emisor es capaz de identificarse con la gente y la gente con él, entonces puede captar la atención y esto va a hacer que el mensaje pueda llegar de una manera más fluida a las personas. Para ello, entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos. Algunos de los aspectos que yo les recomiendo que podamos estar claros a nivel mental al momento de estructurar cualquier mensaje es el qué. ¿A qué nos referimos con el qué? Bueno, al qué es lo que va a decir o de qué va a hablar. Esa es la primera pregunta que usted debe de responderse a sí mismo. ¿Va a dar un tema? ¿De qué va a hablar? Voy a hablar sobre los valores en la familia. Ajá, muy bien. ¿A quiénes? Y aunque el contenido no necesariamente tiene que alterarse tanto en relación al público, pero el público va a definir mucho las ilustraciones o el tipo de ilustraciones que yo vaya a utilizar, la dinámica que vaya a utilizar. Al menos hablando de algunos principios psicológicos de la psicología de grupo, se recomienda, por ejemplo, que cuando se habla a un público masivo, se hable entonces de una forma neutra y se puede hacerlo dirigiéndose al público como usted. Hablarle al público de usted. En el caso de cuando trabajamos con jóvenes, entonces hablar de manera plural. Ustedes o nosotros. Y hay que tener mucho cuidado cuando se usa el ustedes versus el nosotros. Sobre todo cuando el tipo de discurso que estamos haciendo incluye ciertos señalamientos morales. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algo negativo, es mejor incluirme aun cuando yo no practique eso algo negativo, para que el público no se sienta que yo me estoy modelando como el perfecto inalcanzable y estoy creando una barrera psicológica o de distanciamiento entre ellos y yo, al punto de yo no cometo el error que ustedes cometen. Vamos a suponer que está hablando del adulterio y aún usted dirá, no, pero yo jamás he cometido adulterio. Pero usted puede de pronto decir, cuando a nuestra mente vienen ideas de adulterio. Y de pronto tal vez no es la batalla que usted está teniendo, pero es mejor utilizar un lenguaje en plural incluyente que un lenguaje en plural excluyente, es decir, cuando no se incluye usted, porque insisto en que esto de pronto hace que la persona sea vista como un fanfarrón o como un santurrón distante, que no entiende o que no se logra identificar con la gente. Un tercer aspecto acá importante es entonces el saber el por qué estoy hablando de este tema. ¿Por qué escogió el tema que quiere hablar? Es decir, en su mente, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál fue la necesidad que usted observó para que este tema pudiera surgir? Y producto de esa necesidad o de esa causa, entonces también usted tiene que tener claro un objetivo o un propósito o un para qué. ¿Qué es lo que voy a hablar o de qué voy a hablar? ¿A quiénes lo voy a hablar? ¿Por qué lo voy a hablar? ¿Y para qué? ¿Cuál es el impacto que usted espera tener en las personas que le están escuchando? ¿Qué es lo que usted espera ver en ellos? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro.
Otro aspecto que nos va a ayudar a poder comunicar de una manera más eficiente es tener una adecuada contextualización de nuestro público. Es muy importante que si usted la invitan a hablar a un lugar, que usted siempre esté mínimo 20 minutos antes. Y esto es necesario no solamente por el tema de organizar los aspectos logísticos, verificar que el audio esté correcto, que si va a llevar alguna presentación en PowerPoint que esté en la computadora. Es decir, tener cuidado en todos estos elementos es necesario, pero la contextualización va más allá de esto. La contextualización no se refiere a la logística o a la preparación logística previa a la conferencia. Es importante llegar minutos antes, porque así usted puede involucrarse en el ambiente, conocer a la gente, platicar de pronto con la gente un poquito, conocer acerca de sus gustos y de pronto mientras están esperando a iniciar la conferencia o la ponencia, usted puede platicar con alguien de dónde sos, de dónde venís, de qué ciudad sos. Y de pronto cuando voy a hablar, entonces sé que tengo gente de Matagalpa y entonces empiezo a saludar a la gente de Matagalpa, empiezo a hablar del café y yo sé que esos van a ser elementos que van a conectar con ellos, porque sé de dónde viene mi público o algunos intereses que el mismo público puede tener. Entonces es importante que el buen orador aprenda a tener una buena conexión con la cultura y con el mundo de su receptor. Tiene entonces, por ende y por cultura general, investigar antes de ir a un determinado lugar. Si usted no conoce algunos aspectos de la ciudad, de pronto usted se va a ir a dar una conferencia a Granada, entonces usted dice, bueno, voy a leer un poquito sobre Granada para contextualizarme de la ciudad, conocer un poco de la historia, para no llegar como una persona que desconoce totalmente el lugar o desconoce datos que de pronto pueden servirnos hasta para ilustración dentro de los elementos que yo quiero utilizar para que las personas me puedan entender mejor. Entonces si voy a hablar de Masaya y utilizo una ilustración del Coyotepe, o si voy a hablar de Granada y voy a hablar sobre el incendio de los filibusteros a la ciudad, entonces yo estoy claro que la gente que está ahí me va a entender un poco mejor porque estoy utilizando algunos ejemplos o algunos símbolos que son locales. Entonces es bueno conocer el ambiente, es bueno conocer algunas prácticas y algunas tradiciones del lugar. Es buenísimo también que yo, si puedo ir aún más allá e identificar algunos sistemas de pensamiento que predominan en esa región. Si tal vez yo quiero hablar acerca del machismo, pero estoy dando una conferencia en una zona rural donde todavía se enseña que la mujer es solo para ver, oír y callar y de la cocina no pasa. Entonces yo conozco esas estructuras y esos sistemas de pensamiento y puedo de una manera más certera contraatacarlos de una forma sutil. A veces no podemos ser tan confrontativos en algunas ideas, otras veces sí, pero yo puedo deconstruir algunos sistemas de pensamiento cuando yo entiendo, cuando yo me logro sumergir previamente en el mundo de la persona. Es bueno entonces en este sentido que si voy a trabajar con jóvenes, conozca aspectos de cultura y subcultura juvenil. Y en esto me estoy hablando no de necesariamente negar mi mensaje o cambiar mi mensaje, pero de aprender a conectarme. De pronto tengo un grupo de jóvenes que son otaku, de pronto tengo un grupo de jóvenes que son skaters, de pronto tengo un grupo de jóvenes que son de los BMX, entonces yo tengo que conocer algunos de sus gustos, algunos de sus intereses para poder conectar y poder llegar a cada uno de ellos. Es ahí donde yo tendré entonces que considerar adecuar el mensaje sin necesidad de cambiar la esencia o la sustancia del mismo. Es decir, un mismo mensaje yo lo puedo orientar para niños, para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para mujeres, para ancianos. El mismo mensaje puedo reconfigurarlo solamente cambiando algunos simbolismos, cambiando algunos ejemplos, algunas ilustraciones y comunico lo mismo. Si mi tema eran valores en la familia, comunico el mensaje, pero en este caso lo que yo hago es la adecuación. Yo quiero que veamos otros aspectos también que son importantes, ya no tanto de los elementos de la comunicación, sino de algunos estilos de comunicación que también podemos llegar a tener o a desarrollar. Esto se aplica ya no solo al momento de una conferencia, de una ponencia, de una enseñanza, sino en general para nuestra vida. Y son 3 estilos de comunicación que algunos tenemos más un estilo que otro. Otros practicamos estos 3 estilos, en algún momento uno, en otro momento otro, pero casi siempre hay un estilo que predomina. Veamos entonces cuáles son estos 3 estilos. El primero
es lo que se conoce como la comunicación agresiva. La comunicación agresiva es aquella persona que se jacta de no tener pelos en la lengua, que se jacta de ser sincera, de ser franca, de ser directa, de no ocultar nada y de siempre decir lo que piensa. Ahora, eso es bueno. Es bueno que uno diga lo que piensa, es bueno que uno sea franco, es bueno que uno a veces sea directo, pero el problema no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Un amigo abogado me decía algo que a mí siempre se me quedó en la mente, y era que en un juicio no solamente se trata de tener la razón, sino de saber exponerla y defenderla y convencer al otro de que esa es la verdad. Entonces no solamente se trata de tener la razón, sino de saber exponer mi razón, de saber argumentar o defender mi razón, pero también convencer al otro de que lo que yo digo es lo correcto. El problema del agresivo es que es como un huracán. Entra, arrasa, se desaparece y deja daño y escombro. Llega, vomita sobre las demás personas lo que tenía que decir, le dijo sus verdades, se fue y no pensó ni en los sentimientos ni en la otra persona, en cómo hizo sentir lo que dijo. Y dice, pero si lo que le dije fue la verdad. Sí, no, es que tenés razón en lo que dijiste. El problema no fue lo que dijiste. El problema fue cómo lo dijiste. Y ahí está el conflicto. El conflicto radica no en si es franco o no, no en si dice la verdad o no, sino en el hecho de cómo lo expresa, de qué tanta empatía tiene para poder aprender a ponerse en los zapatos de la otra persona y a que su verdadero objetivo no es verborrear, su verdadero objetivo no debe de ser decir un montón de palabras o decir un montón de cosas. Ya dije lo que tenía que decir. No, porque ya lo dijimos al inicio, comunicar no necesariamente es hablar mucho. Comunicar es transmitir un mensaje. Después de lo que dijiste, después de que vomitaste, lograste cambiar algo. Lograste convencer a la otra persona, lograste persuadirla. Si lo que hiciste fue dejar la herida, entonces no hemos mejorado nada. Y lo único que hiciste fue desahogarte vomitando sobre otro. El otro estilo es todo lo contrario. El otro estilo es el represivo. El represivo calla. El represivo no dice lo que piensa. El represivo oculta. El represivo no es tan claro ni tan franco como acostumbra a ser el agresivo. Y dice, yo prefiero no meterme, yo mejor no hablo, no opino y me callo. Ahora, parte del problema del estilo represivo son múltiples también, al igual que los tiene el agresivo. Y es que, número uno, el represivo acostumbra a callar, pero acumula el conflicto. ¿Por qué? Porque no lo resuelve. Lo introyecta, lo mete hacia su mundo interior y lo almacena. Lo acumula y después explota. Entonces de pronto se da una separación en la pareja y dice el esposo, pero yo creí que estábamos bien. Es decir, me asustó que ella de pronto me dejara. Y es que él no se dio cuenta de que el conflicto venía desde hace años atrás, pero como ella no hablaba y él tampoco era tan empático como para darle la confianza o motivarla a hacerlo, entonces asumieron ambos que las cosas estaban bien y no hubo tal mejoría, más bien el conflicto se agravó y se acentuó aún más. Otro de los problemas del represivo es que acostumbra a asumir y espera a que el otro entienda sus motivos. Asume mucho, da por entendido o al menos cree que las demás personas están entendiendo las señas o las muecas que está haciendo. Y eso no resuelve el conflicto. El asertivo, que es el ideal en la comunicación, es aquel que es capaz de decir las cosas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto. Las cosas correctas, de la manera correcta, en el momento correcto. Ya decíamos, no solamente se trata de tener la razón, se trata de saber expresarla, de saber convencer, y si no convenzo, al menos expresé adecuadamente sin lastimar al que me escuchaba. Y ese es uno de los principales objetivos en este sentido. Veamos esta pequeña ilustración de unos minutos y luego vamos a volver para abordar un poco más este tema.
Hola, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? En las 4, la comunicación como la están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de recibir las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación, las paradojas. El mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto la hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, vieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera, agravando la situación. Una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando, y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último, en la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella decidió tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos rígida. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos. Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen, y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada, así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo
Podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar es padre. Muy bien, y ya para finalizar solamente quería citarles un texto que la Biblia menciona en Efesios capítulo 4 versículo 29 y dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten estímulo para quienes las oigan. Y uno de los aspectos más importantes, citando ahora la Biblia en el tema de la comunicación, es que muchas veces nosotros nos podemos llegar hasta jactar de que al no utilizar malas palabras o decir, oye, yo no uso malas palabras, o sea que yo hablo bien, y eso no necesariamente es cierto, porque evidentemente un tema es el uso de las palabras incorrectas o el uso de las palabras vulgares, que deberíamos de evitarlo, pero otra cosa también está en el contenido de lo que decimos, porque yo puedo estar ofendiendo a otra persona sin usar una mala palabra, yo puedo estar hiriendo, dañando, generando un detrimento en la autoestima de la otra persona, incluso utilizando palabras o un lenguaje muy cortés o lo que le llamamos en el idioma con eufemismo. Entonces, uno de los principales retos es no solamente el no usar las palabras incorrectas, sino también el que lo que yo estoy comunicando edifique y bendiga al que me está escuchando. Y si esto no se está dando de esta forma, si tal vez yo estoy diciéndole al niño es que sos un bruto, es que sos un burro, es que sos un caballo, es que sos un animal, o es que sos un torpe, o tal vez no uso estas palabras, pero le digo es que no podés, es que nunca vas a poder, es que no vas a cambiar, es que no vas a mejorar, entonces igualmente estoy utilizando un lenguaje que no está generando una edificación en el que me está oyendo, sino que todo lo contrario le está enterrando aún más. E igual estamos fallando entonces. Es importante entonces que tengamos cuidado en todos estos aspectos, que reflexionemos, porque si tenemos un lenguaje muy agresivo o si tenemos un lenguaje o un estilo muy represivo, ambos elementos se pueden mejorar, es decir, se pueden cambiar. Lo primero es entrar en una autoconciencia, hacernos conscientes de que lo que para nosotros ha sido normal, hay personas que dicen, uno les dice, habla un poco más bajo, no, es que estoy hablando normal, y lo que para él es normal realmente figura en grito. Entonces, esos son elementos que nosotros debemos de reflexionar y primero hacernos conscientes de ello, para luego empezar una serie de cambios internos que nos puedan ayudar a poder llevarnos bien con las demás personas. Las bases de las buenas relaciones consisten primeramente en estar bien con nosotros mismos y entrar en ese proceso de autocrítica formativa, de autocrítica constructiva, que nos desafíe a mejorar, que nos desafíe a un cambio positivo, porque una vez nosotros entonces hayamos trabajado en nosotros mismos y en nuestra forma de relacionarnos con los demás, eso también va a incrementar nuestra facilidad de comunicación y sobre todo la eficiencia en la transmisión del mensaje. Así que dejamos estos retos, estos desafíos para cada uno de nosotros. Yo nuevamente les agradezco por habernos acompañado en estos 50 minutos para aprender acerca de un tema, para fortalecer algunos aspectos que son clave para la oratoria, clave para la comunicación o la expresión oral, pero sobre todo clave para la vida. Así que muchísimas gracias y con esto entonces finalizamos esta sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches.